Hola, soy Marisa Castro, profesora de la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Candelaria y perteneciente al grupo de trabajo del proyecto de innovación educativa Bolonia TFG y TIC de la enseñanza 1.0 al aprendizaje significativo 2.0. El tema sobre el que les voy a hablar es la búsqueda bibliográfica para los proyectos de investigación. Antes, algunos conceptos. El concepto de descriptor, de operador booleano, sensibilidad y precisión, truncamiento, motor de búsqueda y bases de datos. Un descriptor es un vocabulario controlado de términos relacionados que se aplican a un dominio particular del conocimiento. Se usan para transponer a un lenguaje más estricto nuestro idioma natural. Los descriptores son los términos elegidos para representar los distintos conceptos. Hay varios descriptores, pero en ciencias de la salud utilizamos fundamentalmente dos. Los términos MESH, que es un tesauro en inglés que indica los artículos del Medline, y los términos DEX, que son los descriptores de ciencias de la salud, que es un tesauro trilingüe en inglés, español y portugués que traduce las 15 categorías del MESH más la categoría salud pública y homeopatía. ¿Qué son y cómo funcionan los operadores booleanos? Son palabras o símbolos que se usan para dotar a la búsqueda de formas de selección y ordenación. Estos operadores se usan para poder dirigir los motores de búsqueda. Hay varios, aunque hay tres que son de uso fundamental y que hay que conocer y manejar con facilidad. OR, usamos este operador entre dos términos de búsqueda en los que pedimos un término, el otro o los dos. AND, buscamos documentos que contengan ambos términos. Y NOT, buscamos documentos que contengan uno de los términos y el otro no. Visto con un ejemplo, el recuadro verde es lo que arroja el resultado de la búsqueda. Estamos cruzando los términos aspirina y paracetamol. En el primer ejemplo, cruzados con un AND, nos recupera aquellos artículos que contengan el término aspirina y además paracetamol. En el segundo ejemplo, nos recupera los artículos que contengan la palabra aspirina o la palabra paracetamol o la mezcla de ambas palabras. Y en el tercer ejemplo, nos recupera aquellos artículos que hablan de la aspirina pero que no hablan del paracetamol. Ante una búsqueda nos podemos encontrar varias situaciones. El silencio documental, una búsqueda muy específica donde no recuperamos artículos. Por contra, el ruido documental, una búsqueda muy genérica donde nos abruma el número de artículos que hemos encontrado. Y la situación de equilibrio. ¿Qué hacer? Ante un silencio documental, pues primero revisar los términos que estén bien escritos. Intentar identificar otros términos que sean sinónimos de los utilizados y que podamos cruzar con un operador OR, o buscar si no términos en el propio tesauro más genéricos que los utilizados. Mientras que en la situación de ruido tendremos que hacer todo lo contrario, tratar de identificar algún descriptor adicional relevante que podamos combinar con un AND, buscar términos en el tesauro más específicos que los utilizados, restringir la búsqueda a un campo concreto, utilizar limitadores o utilizar filtros de búsqueda. Las comillas se utilizan para buscar frases literales que deben de aparecer tal cual en el texto recuperado. Y los paréntesis se utilizan como se utilizan en ecuaciones matemáticas, limitando y ordenando las relaciones entre variables. De la misma manera que la multiplicación y la división tienen un orden de precedencia superior que la suma y la resta, AND tiene un orden de precedencia superior que OR. El truncamiento permite conocer cuáles son las formas en que puede presentarse el término palabra que se trunca. Recupera documentos que contengan esas palabras claves, pero también aquellas en las que la palabra sea raíz o sufijo, como por ejemplo neurol con el asterisco que recupera neurology, neurological, neurologist. Algunos buscadores no permiten el uso de truncamiento. ¿Dónde buscar esos documentos? Los motores de búsqueda o buscadores son herramientas de acceso de información muy potentes y están programadas para la localización de información en la red. Ejemplos, el Google Académico, el Trip Database, el CRD. Bases de datos bibliográficas. Las bases de datos bibliográficas son aquellas que ofrecen datos para identificar documentos. Muchas de ellas incluyen el resumen del documento, por ejemplo, la Biblioteca Virtual en Salud o el PubMed. Las bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud contienen referencias de artículos científicos y otros documentos con o sin resumen. Las bases de datos incluidas en la Biblioteca Virtual de Salud utilizan la misma metodología, lo cual facilita la búsqueda. El formulario se presenta tanto en español como en inglés y portugués. Y la Biblioteca Virtual de Salud España ofrece acceso a varias bases de datos nacionales e internacionales.
Medline o PubMed. Es la base de datos bibliográfica de ciencias de la salud probablemente más conocida. Utiliza para su indización los descriptores o el vocabulario MESH. LILACS es la literatura iberoamericana en ciencias de la salud, que contiene artículos de revistas y otros documentos. La base de datos LILACS integra la herramienta Cielo y el acceso más cómodo a LILACS se realiza a través de la Biblioteca Virtual de Salud aquí en España. También tenemos bases de datos de revisiones sistemáticas o de investigación secundaria, y en ellas probablemente destaque la librería Cochrane, la biblioteca Cochrane, que contiene traducciones en español de revisiones sistemáticas completas y documentos relevantes. Incluye una versión en inglés donde están catalogadas las novedades que aún no se han traducido a nuestro idioma. Bases de datos de enfermería. SINAL, lo que sucede con SINAL es una base de datos de acceso restringido. Y Cuiden, que es una iniciativa del Servicio Andaluz de Salud y de la Fundación Index, que incluye producción científica de enfermería española e iberoamericana de todo tipo. ¿Y dónde buscar la documentación a texto completo? Documentación a texto completo podemos encontrar en la red de Cielo, en el Cielo España, que proporciona, es una publicación electrónica que proporciona acceso a texto completo a una colección de revistas de ciencias de la salud. También el propio portal de revistas científicas de la Biblioteca Virtual en Salud. Y Fisterra, que tiene un listado de revistas españolas en ciencias de la salud y también incluye un listado de recursos en inglés. Después también podemos encontrar acceso a texto completo en el Free Medical Journals o sobre todo en el directorio de Open Access Journals. Ahí sí hay acceso gratuito a el texto completo. Como investigación terciaria y fuente de búsqueda de información tenemos las guías de práctica clínica, que son un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a pacientes. Tienen la potencialidad de reducir la variabilidad y mejorar la práctica clínica. El Servicio Nacional de Salud ha hecho un esfuerzo importante con un portal, que es el portal Guía Salud, que nos ofrece a los usuarios todas las guías de práctica clínica. Y también en lengua inglesa tenemos el National Guideline Clearinghouse. El punto Q de la ULL es una herramienta de búsqueda de información para los miembros de la comunidad de la Universidad de La Laguna. Para poder consultar estos documentos es necesario tener un nombre de usuario y una contraseña que nos identifique como miembros de la ULL, aunque además el punto Q ofrece algunos recursos gratuitos accesibles a todo el público. De manera análoga, el Servicio Canario de Salud lanza su biblioteca virtual, que ofrece acceso a documentación a texto completo a aquellos profesionales del Servicio Canario de Salud. Este es un modelo de búsqueda de la Biblioteca Virtual en Salud del Servicio Canario de Salud. Muchas veces un ejemplo ilustra mejor las cuestiones que la simple presentación teórica. Por tanto, imaginemos la siguiente pregunta de investigación. ¿Es preciso administrar suplementos vitamínicos a los pacientes sometidos a bypass gástrico en el primer año de posoperatorio para que la vitamina D se mantenga en valores analíticos normales? Lo primero que haremos será redactar la pregunta en formato pico. Pacientes posoperados de bypass gástrico hace menos de un año, con la intervención administrar suplemento vitamínico de vitamina D, frente a la intervención o a la comparación de no administrar ese suplemento, y nuestro resultado será mantener valores analíticos normales de vitamina D. ¿Cómo lo hacemos? Primero, aunque esto es discutible para algunas personas, nos vamos a hacer una búsqueda libre en el Google Académico para localizar artículos que hacemos y hacernos una idea. Google Académico, que no Google a texto abierto. Buscamos la cadena bypass gástrico y déficit de vitamina D y nos lanza un montón de artículos, muchos de ellos referenciados en el Cielo. Posteriormente nos vamos al PubMed para buscar los MESH asociados a nuestra pregunta de investigación. En este caso, los MESH asociados a cirugía de la obesidad y a vitamina D. En los ejemplos encontramos Bariatric Surgery, encontramos el Gastric Bypass y aquí
el Vitamin D Deficiency, que son nuestras dos partes de la pregunta de investigación. Traducimos los términos MESH a los términos DEX para poder hacer uso de sus equivalentes españoles en las bases de datos. Como muestra, el término DEX asociado a Bariatric Surgery, que en este caso es cirugía bariátrica. Volvemos al PubMed y cruzamos los términos encontrados, esos términos MESH encontrados con operadores booleanos. Los limitamos a título y abstract para recuperar solamente los artículos relevantes. En caso de que obtengamos pocos artículos, podríamos abrir este campo y en vez de limitar a título y abstract, dejarlo a cualquier lugar del documento. De tal forma que en el ejemplo vemos que tras cruzar todo lo referente a la cirugía de la obesidad o al bypass gástrico con el déficit de vitamina D, encontramos 81 artículos que tienen que ver con la relación entre ambas variables objeto de nuestra pregunta. Exportamos esos 81 resultados a un fichero o a un gestor de referencia según cómo cada persona trabaje. Paralelamente vamos a buscar a la Cochrane a ver si encontramos alguna revisión sistemática o un trabajo científico importante que muestre evidencia suficiente. Aquí en la Cochrane sí que podemos buscar tanto en castellano como en inglés. Al ser el castellano y el inglés sinónimos de cara a un buscador, los podemos cruzar con el término OR. Una vez que hemos recuperado aquellas referencias que nos parecen importantes, se nos viene encima la tarea de cómo buscar esos textos a texto completo y no solamente el abstract. Para ello podemos hacer uso de esta biblioteca virtual del Servicio Canario de Salud o de manera totalmente análoga con el mismo buscador y el mismo motor al punto Q de la biblioteca de la ULL. No solo para recuperar artículos a texto completo, también nos permite hacer búsquedas, con lo cual podemos aún maximizar nuestras posibilidades de encontrar alguna entrada, algún artículo relevante. Muchísimas gracias.